Hoy leeremos un capítulo que revela una de las escenas más gloriosas de todo el Evangelio: la transfiguración del Señor Jesús ante 3 de sus discípulos. Pero también veremos un contraste profundo: gloria en el monte y lucha con la incredulidad abajo. Hoy escucharemos las historias del libro de Marcos capítulo 9, que es una luz en la oscuridad. Hoy tendremos una revelación divina, así como demostraciones de poder sobrenatural, y como siempre el Maestro Jesús con su humildad revolucionaria. ¿Cuáles historias escucharemos hoy?, te preguntarás. Hoy leeremos la historia de... La primera es la historia de la transfiguración, que es la historia donde Jesús cambia su cuerpo físico por un cuerpo celestial, revestido de poder, y se le acercan Moisés y Elías para hablar con él, y aparece la voz del Padre confirmando algo importante y sorprendente de Jesús que hoy debes saber. La segunda historia es la del niño endemoniado. En esta historia encontraremos varias grandes lecciones que se aplican al día de hoy. ¿Por qué los discípulos fracasaron sacando al demonio del niño y cómo Jesús lo rescató y sanó? La tercera historia trata de la fe que mueve montañas. ¿Por qué Jesús dijo todo es posible para el que cree? ¿A qué montañas se refería el Maestro Jesús? ¿Eran montañas físicas o espirituales? Presta mucha atención y descúbrelo en este vídeo. También Jesús nos muestra 2 enseñanzas desconcertantes más. Él nos dice que el primero será el último. ¿Qué quiso decir con esto? Y nos dejó esta otra interrogante: ¿por qué un niño es el modelo del reino? Al final te revelaré el significado del griego metamorfó, transfiguración, y su impacto hoy. No te lo pierdas. Si buscas gloria en lo cotidiano, suscríbete y activa la campanita. Y quiero hacerte otra pregunta. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, al que cree todo le es posible? ¿Y cómo podemos pasar de una fe débil a una que mueve montañas? Al final de la lectura, hablaremos de una clave que Jesús nos dio para fortalecer nuestra fe. Preparemos nuestro corazón para recibir esta palabra viva. Oremos. Señor nuestro y Dios eterno, le damos gracias por este nuevo día en el que podemos oír su voz. Le pedimos que, como en aquel monte, su gloria ilumine nuestras tinieblas, y que nuestra fe se renueve por el poder de su palabra. Enséñanos a creer, incluso cuando nos cueste, así sea. Ahora sí vamos a la lectura de Marcos. Lectura del libro de Marcos capítulo 9. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede dejar tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño.
y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra, y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os dé un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello, y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar cojo en la vida, que teniendo 2 pies ser echado en el infierno. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar al reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Acabamos de atravesar uno de los capítulos más intensos del Evangelio, Marcos 9, y quiero que lo meditemos juntos. En lo alto del monte Jesús se transfiguró. La palabra griega es metamorfó, de donde viene metamorfosis. No fue solo una visión, fue una revelación del ser glorificado de Cristo, como un anticipo de la eternidad. ¿Y por qué esa gloria? Porque el camino que venía era la cruz. Dios les permitió ver lo eterno, para que no se rindieran en lo terrenal. Pero luego Jesús bajó del monte, y se encontró con una escena muy distinta. Incredulidad, confusión, dolor. ¡Qué contraste! Y allí, Jesús nos enseñó algo que debes guardar. Hay batallas espirituales que no se ganan con fuerza, sino con oración y ayuno. Esa es la clave. Este género no sale sino con oración y ayuno. Marcos 9:29. ¿Quieres vencer lo que te ata? Comienza por el secreto del monte, intimidad con Dios. Jesús también redefinió la verdadera grandeza. El que quiera ser el primero, sea el último y el servidor de todos. Y puso a un niño en medio. Porque en un niño hay algo que necesitamos recuperar: confianza, humildad, apertura. Ahora oremos para finalizar este hermoso momento de reflexión y enseñanza del día de hoy. Amado Padre Celestial, gracias por revelarnos hoy la gloria de tu Hijo, y por mostrarnos que también estás en nuestros valles. Ayúdanos a confiar cuando no entendamos, a orar cuando estemos débiles, a servir cuando busquemos grandeza. Haznos humildes como un niño, firmes como un monte,
y llenos de la fe que mueve montañas. Transforma nuestro corazón con el poder de tu palabra viva. En el nombre glorioso de Jesús, así sea. Si este capítulo tocó tu corazón, escribe en los comentarios: creo, ayúdame en mi incredulidad. Y comparte este vídeo con alguien que necesite esperanza hoy. Suscríbete para continuar esta travesía con Jesús, capítulo a capítulo. Y no olvides ver el próximo episodio, donde el Maestro enseña lo que significa vivir para el reino aquí en la tierra. También puedes ver en la descripción nuestro proyecto Despertar, para avanzar más profundamente en tu camino espiritual. Y recuerda, la palabra sigue viva y sigue transformando. Nos vemos en el próximo vídeo. Dios te bendiga poderosamente.